Mis queridos amigos y amigas, saludos muy especiales desde esta esquina de la nación. Mi nombre es Alejandro Marín, @TheMusicPimp en Twitter, donde hace un par de días hice una pregunta para arrancar el año 2022 con mucha nostalgia de por medio. La pregunta decía: ¿cuál es el mejor álbum de la década de los 90? Y tengo aquí una serie de resultados muy interesantes a partir de esa pregunta, más de 200 respuestas. Quiero agradecerles, pues como siempre, la interacción, sobre todo en estos comienzos de año donde nadie está en redes sociales, y si está en redes sociales no necesariamente está interactuando, lo cual pues quiere decir que tengo una comunidad de seguidores bastante engaged, que es como dicen en las líderes de las redes sociales. Muchísimas gracias de nuevo, y vamos a darnos una vuelta por las que yo considero que son algunas de las opiniones más interesantes que se pudieron recaudar o recoger en esta primera pregunta del comienzo de 2021. Quiero saludar muy especialmente a mi amigo Juan Pablo Restrepo en la ciudad de Miami, quien rápidamente contestó a mi llamado de contestar cuál era la gran producción discográfica de la década de los 90, y me la pone muy difícil para discutirle porque escogió Mezzanine de Massive Attack de 1998, que además de ser uno de mis discos favoritos de toda la vida, pues supone una de esas grandes producciones de la década de los 90 de la cual no se habla mucho, por lo menos no en el frente comercial ni en el frente de lo conocido o lo popular, más allá de su canción Teardrop, que fue una canción muy importante en MTV en aquel momento, con un video medio escabroso y medio interesante de un bebé en gestación cantando en el vientre de la mamá la canción, que es pues simplemente espectacular. Pero ese disco no solamente se queda ahí, sino que tiene cualquier cantidad de pequeños guiños a la década de los 80, con samples de canciones de The Cure, con samples de canciones de Susie and the Banshees, con también un par de homenajes muy especiales al dub de los 60 con Horace Andy, que siempre los ha acompañado a ellos cantando y cuya voz es simplemente espectacular en ese disco, sobre todo con la primera canción, que creo que se llama Angel, y que durante mucho tiempo siempre pensé que la había cantado una mujer, pero la canta Horace. Y también su versión de Man Next Door, que es una canción de un clásico del dub de la década de los 60, como les decía. De manera que saludos a Juan Pablo, y qué buena opinión, y difícil de derrocar. Él dice que ese es el álbum más importante o el mejor disco de la década de los 90, y no tengo cómo competirle ni cómo decirle. También saludos para JPZ07, que siempre está por ahí pendiente. John Paul Sánchez dijo que de 1997 el OK Computer es indiscutiblemente uno de esos álbumes importantes, y quizá uno de los que más se mencionan en todas las respuestas que la gente me envió este fin de semana, que tuve la oportunidad pues de preguntarles cuál era el mejor disco de 1997. Yo creo que el mejor disco de Radiohead, a pesar de que mi disco favorito de Radiohead es el OK Computer, pues porque básicamente cierra la década de los 90. Yo nunca fui muy fan del Pablo Honey. Yo no escuché ni el Pablo Honey ni el de Benz completo en su momento, en 1992 y 1995 respectivamente, pero el OK Computer es mi disco favorito de Radiohead. Pero sí siento que el mejor disco de Radiohead es el Kid A. O el In Rainbows, en su defecto, sería como el segundo, y el tercero vendría siendo el OK Computer. Es una mirada desgarradora como a la modernidad. Es una especie de Dark Side of the Moon, pero con elementos de punk, con elementos de grunge, con todo lo que recogieron en la década de los 90 en el mundo alternativo los Radiohead. Y finalmente yo creo que logran un disco bien sólido, muy interesante, muy depresivo en ocasiones, pero no estoy muy seguro de que sea el mejor disco de la década de los 90. Sin embargo, muchísimas gracias a JPZ07 por estar ahí opinando. También me escribió Saudade y me dijo que su disco favorito es el Achtung Baby, o para ella el mejor disco de los 90 es el Achtung Baby de U2 de 1991. Yo soy muy fan de ese disco, es mi disco favorito de U2, es el disco con el que los conocí prácticamente a través de toda la exposición masiva que tuvieron en MTV. Ellos fueron una banda increíble. En MTV tuvieron pues una cantidad de discos impresionantes, de videos y de singles, desde Even Better Than The Real Thing, The Fly, también Mysterious Ways. Incluso la Zoo Station tenía un videíto por ahí medio buzz, medio alternativo, y por supuesto pues la balada exitosa de ese año, que es One, de ese disco. Me gusta que es un disco colorido, me gusta que es un disco que no se queda en el ambiente de Joshua Tree, que había sido su disco anterior de 1987 y con el que se habían dado a conocer en los Estados Unidos y en el resto del mundo gracias a With or Without You. Me gusta mucho la estética
audiovisual de YouTube en ese disco. Me gusta cómo se atreven a hacer una cantidad de cosas con lo que está pasando en esos momentos con la tecnología y con lo que está pasando en esos momentos también en televisión, pero no creo que sea el mejor disco de la década de los 90 porque va mucho más allá de ser un disco, sino una especie de experiencia en la que ellos se embarcan y se convierten en esa primera gran empresa de conciertos que son hoy en día los YouTube. Es un disco muy sólido de principio a fin, tiene canciones increíbles como Love is Blindness, que es el cierre y que en vivo y en directo en el cierre de la gira Zoo TV, en ese concierto que hicieron en Sydney en Australia, es uno de los momentos más evocadores y especiales de la historia de los conciertos en la década de los 90. Es un álbum que coquetea mucho como con aires electrónicos de rave, de música industrial, pero no fue un disco que tuviera como una aceptación masiva en aquel momento, a pesar de que en aquella época pues era muy fácil ser masivo, de manera que a Saudade muchísimas gracias por recordarme que el Acton Baby es de esa época y que sin duda alguna merece ser uno de los mejores discos, sino el mejor disco de la década de los 90. Leo Pupiales también me escribió y me dice: Cielo de tambores del grupo Nietzsche. Ese disco me trae muchos recuerdos porque ese es un disco que conecta a un montón de mundos de carácter cultural en una época muy difícil para Colombia, y es además, yo no sé si sea una recopilación de las grandes canciones de Nietzsche o si es un disco que trae todas esas canciones son originales de ese disco, como Cali Ají, como Sin Sentimientos, como Una Aventura, pero es indiscutiblemente un disco que, repito, que conecta aspectos culturales muy profundos de nuestra idiosincrasia. Es un álbum que se produce justo cuando Nietzsche está explotando de una manera internacional en los Estados Unidos. También eso no es solo lo que está explotando también en términos de Colombia. Colombia está en llamas en ese momento. Los carteles están en su momento más poderoso, ¿no? Están penetrando todas las esferas de la cultura de una manera impresionante, tanto pues que gran parte de lo que sucede en los Estados Unidos con la migración estadounidense termina influenciando el impacto que tiene en el mercado internacional y en el mercado estadounidense Nietzsche con este disco Cielo de Tambores. Imposible decirle a Pupiales que no es el mejor disco de los 90, no es una opinión muy popular dentro de todas las conversaciones que se tuvieron en Twitter este fin de semana, pero me parece que sí, me parece que es un disco que puede estar como de segundo entre los mejores discos de todos los tiempos. Gracias a Leo por traerlo a colación, el Cielo de Tambores de Grupo Nietzsche. Freddy Pineda también escribió, dijo: Pies Descalzos, que me sorprendió escuchar por primera vez en mi caso una voz diferente en el ámbito nacional y por supuesto internacional. Claro, Estoy Aquí sonó antes, pero hago referencia al álbum. Bueno, varias personas estarían en desacuerdo con esa opinión, teniendo en cuenta que hay dos discos muy importantes de Shakira inmediatamente después de Pies Descalzos. Por supuesto, Pies Descalzos y Estoy Aquí son las canciones que desarrollan la carrera de Shakira en términos de radio. Es a través de Estoy Aquí que muchos de nosotros llegamos a Shakira. Yo recuerdo a Shakira, por supuesto, por Estoy Aquí, por la forma como esa canción empieza a aparecer en la radio y el encanto comercial que tiene esa canción, ¿no? Lo bien lograda que está, lo conectada que está con los tiempos, con el house de esa época, en realidad. Pero creo que ¿Dónde están los ladrones? También pelea duro ahí, ¿no? Y mucha gente habla de ¿Dónde están los ladrones? En la conversación de Twitter. En todo caso, hay dos discos después en la carrera de Shakira que son muy importantes y que podrían considerarse que son mejores que esos dos. Sin embargo, en términos de innovación, de llegar y presentarse, como lo dice el tweet con Estoy Aquí, sin duda vale la pena pensarlo. Diego Forero me escribió El Silencio de los Caifanes. Qué disco maravilloso que fue ese disco de los Caifanes. Yo no estaba acá todavía, no había vivido esa experiencia de los Caifanes. A mí Caifanes me tocó ya trabajando en Radioactiva, cuando empecé a trabajar en Radioactiva en 1998, pero recuerdo mucho que me encantaba poner esas canciones porque me parecían la cosa más tribal
y al mismo tiempo rockera, mística y psicodélica de la historia, esa conexión como entre Carlos Santana y el mexicano inmigrante de los 60, el chicano, un poco como el espíritu indígena de sus portadas, las letras románticas también en ocasiones conectadas como con cierta perspectiva, percepción cósmica. Creo que hacen de la música de Caifanes y de la música que está en el silencio un digno merecedor de estas opiniones que estamos leyendo el día de hoy aquí en el canal de YouTube. Nicolás Pérez me dijo un disco que a mí me parece que si a mí me pusieran a escoger un disco como el mejor disco, estaría de acuerdo con él. Es el Introducing the DJ Shadow de 1996. Un disco no muy comercial, pero que se hizo con retazos y pedazos de discos de vinilo en una época en que el disco de vinilo solamente había quedado en manos, por supuesto, de los DJs de house, de techno y también de hip hop, y en particular este joven de San Francisco, de California, que presenta un virtuoso paquete de más de 200,000 discos metidos en uno. Ese disco es una maravilla de álbum, pero es un disco de culto, es un disco que no se conoce. Y si bien puede llegar a ser uno de los mejores, es bien oscuro y no alcanza pues como a aterrizar un consenso generalizado, que es finalmente donde yo creo que vamos a parar en la conversación el día de hoy, en el momento de terminar de leer los mensajes de esta ocasión. Fabricio Aymar dio uno de los pocos discos de pop que aparecen en las respuestas que alcancé a ver en @TheMusicPimp. Es Dangerous, de Michael Jackson, de 1991. Un disco bien importante en la carrera de Michael. Probablemente su último verdadero y real disco, en el sentido de que de ahí en adelante no sacó más álbumes. Hizo History en 1995 con un par de grabaciones, entre ellas Scream, junto con Janet Jackson, pero el impacto de esa canción fue más importante en video que en la radio, aunque en la radio alcanzamos a ponerla. Y por supuesto también The Earth Song, pero Earth Song de 1995 fue más importante recientemente. Incluso pensaría yo que después de su muerte en 2009, The Earth Song alcanza este estatus de himno, porque durante mucho tiempo, en 1987, Man in the Mirror fue el himno. Y de ahí, del Dangerous, sale otro himno importante. Salen dos canciones que son himnos. Una de ellas se llama Heal the World, que pues era ya muy consciente alrededor del tema del medio ambiente, ¿no? Y la otra, Will You Be There. Ambas constituyen himnos bien interesantes en la carrera de Michael Jackson. El disco completo es un álbum muy distinto al que venía haciendo Michael Jackson en términos de música pop. En 1987 había hecho un disco con muchos toques de rock. Había buscado un poco la oscuridad del rock and roll y había tocado temáticas bien interesantes desde esa perspectiva, sin dejar de lado al funk que lo caracterizó. Pero en 1991 ya se estaba avecinando y ya se sentía muchísimo el espíritu del hip hop en todo lo que estaba sucediendo. Y en términos de pop, en el mundo del pop no tan comercial, había un hombre llamado Teddy Riley haciendo un nuevo sonido en Nueva York conocido como el New Jack Swing, de quien fueron representantes muy importantes en su momento figuras como Bobby Brown en el grupo New Edition de Massachusetts y también R. Kelly del grupo R. Kelly y Public Announcement. Ese New Jack Swing puebla el espíritu de Dangerous, pero también tiene un espíritu rockero importante, ya que colabora Slash de los Guns N' Roses, quien por esa época estaba muy de moda, y también se preparaban para lanzar una dupla de discos que está también contemplada por muchos y muchas de ustedes como uno de los mejores o el mejor disco de los 90, pero de eso hablaremos de pronto más adelante. Dangerous se lanza con Black or White, con una premier mundial en MTV que es simplemente una cosa de locos. Eso fue un espectáculo impresionante de televisión en vivo, el lanzamiento de Black or White, con un segmento final donde Michael se paraba en carros, destruía las ventanas de los carros, destruía cosas como de las zonas públicas y se convertía en una pantera, se tocaba las partes genitales, era bien controversial y bien polémico, y también contaba con la participación de uno de los niños estrella de la década de los 80 y comienzos de los 90, el joven Macaulay Culkin. Antes de que se presente
el tema de los escándalos por pedofilia contra Michael Jackson, podemos decir que es el último gran disco de Michael. Sin embargo, para poderlo tener en cuenta como el mejor disco, habría que pensar también en cuál es el mejor disco de Michael Jackson, y probablemente ese es el Thriller, y seguirá siendo Thriller. Algunas otras personas dicen que el mejor disco de Michael Jackson es el Off the Wall, y tienen de alguna manera mucha razón, porque es un disco bastante interesante, si es que no es tan explorado por su naturaleza no tan comercial y por ser el primer disco del entonces ex cantante de los Jackson 5. Entonces, este es un disco muy especial, este es un disco que tiene canciones muy chéveres. No todas fueron canciones de radio, pero Black or White sí estuvo en todas las emisoras. Remember the Time, por supuesto, reúne a figuras de Hollywood bien importantes como Iman, la esposa de David Bowie, como Magic Johnson, quien había recién testeado positivo para VIH, el comediante Eddie Murphy, que estaba en su mejor momento, en su mejor esplendor, y también tiene a Naomi Campbell en el video de In the Closet, que es a modo de sepia y un poco copiando a su hermana Janet Jackson con la canción que cerró la vida de su disco Rhythm Nation 1814, Love Will Never Do Without You. Pero es un gran disco, indiscutiblemente, y quiero agradecerle a esta persona por haber opinado con respecto a Dangerous de Michael Jackson, que es un disco de pop, de los pocos discos de pop que se mencionan en estas respuestas a la pregunta de cuál es el mejor álbum de los 90. Hay otro disco de finales de los 90 que mencionan acá, Mauricio Riveros. Le mando un abrazo enorme donde sea que esté Mauro. Espero que todo vaya muy bien. Californication, de los Red Hot Chili Peppers. Indiscutiblemente un disco muy importante en la carrera de la banda. Es el disco que reúne nuevamente a los Chili Peppers con su guitarrista estrella, con el que hicieron el Blood Sugar Sex Magic de 1992. Un disco también muy grande y muy importante en la historia del rock alternativo. Es un álbum que los hace brincar de generación, lo cual es importantísimo para la vigencia de los Red Hot Chili Peppers, quienes pudieron haberse quedado en la década de los 90 como tal, es decir, quedándose con una fanaticada de los 90, pero este disco los pone en el mapa de la generación millennial. Y por eso creo yo que es un disco supremamente importante, que además tiene canciones que más adelante se convirtieron en himnos no solo de rock, sino también de electrónica, porque empezaron a aparecer, al igual que otros grandes clásicos del rock alternativo, en fiestas de electrónica mezclados por DJs importantes como Fatboy Slim, que fueron cogiendo cosas del mundo alternativo y volviéndolas dance. Esa canción es Other Side. Esa canción la ha mezclado la Swedish House Mafia, eso lo ha tocado a Avicii, eso lo tocó DJ Tiesto, de la misma manera que Fatboy Slim en algún momento ha hecho versiones de Smells Like Teen Spirit o de Seven Nation Army. Pero volviendo a Californication, un disco poderoso, es un disco vibrante, es un disco que trae canciones muy chéveres con elementos virtuales interesantes, pero no creo que sea el mejor disco en la carrera de los Chili Peppers, y creo que si fuera un álbum de los Chili Peppers, el mejor álbum de los 90, pues indiscutiblemente ese álbum es el Blood Sugar Sex Magic, donde está Give It Away, donde está Breaking the Girl, donde está The Righteous and the Wicked, donde está Blood Sugar Sex Magic, donde está I Could Have Lied, donde están todas esas canciones, y ese sí es un disco muy sólido, ¿no? El Californication es un disco sólido, es un disco bonito, pero es que es duro competir contra el Blood Sugar Sex Magic, esa es mi opinión, pero le mando un abrazo de nuevo a Mauro, gracias por opinar. Otro seguidor muy fiel, Ciro Díaz 90, Mr. Self-Destruct, se puso en la cuenta de Twitter. Dice que el mejor disco de los 90 es The Downward Spiral de Nine Inch Nails, de 1994. Y qué difícil discutirle eso y disputarle esa aseveración, porque es en realidad, si no el mejor disco de los 90, el segundo mejor disco de los 90. Es un disco bien importante y no lo mencionan mucho en las observaciones y en los comentarios y en las respuestas a la pregunta de cuál es el mejor disco. Solamente creo que él habló de The Downward Spiral. Es un disco visceral, es un disco
gutural, es un disco que mezcla lo mejor de los mundos alternativos de la mejor manera posible. Es un álbum que conecta la electrónica con el gótico, con el industrial, con el punk, con el metal de una forma impresionante, y también tiene un video musical increíble que es uno de los videos más grandes de la historia, producido por Mark Romanek, dirigido por Mark Romanek. Reznor es simplemente brillante en este álbum. Es un álbum que tiene piezas increíbles que terminaron en manos de otros músicos legendarios, como más adelante pasó con Johnny Cash y su versión de Hurt, que todos pensamos que es mejor que la original. Es difícil decir que no es el mejor disco de los 90, y pensaría yo que no tengo cómo contraargumentarle eso a Ciro, de manera que quiero nuevamente agradecerle. The Downward Spiral de Nine Inch Nails está ahí en el top 3. Melissa Arboleda de la Cruz dijo: el que se repite con mucha frecuencia con otro par que ya voy a mencionar es el Nevermind de Nirvana. Es que ese disco es bien difícil de bajar del primer lugar en términos de cuál es el disco más importante de la década de los 90. Es el álbum con el que el rock tumbó a Michael Jackson del número 1. El número 1 de Michael Jackson era Dangerous, que ya mencionamos en esta conversación. Y cuando llegó Nevermind de Nirvana, le quitó ese número 1, constituyendo así el legado del grunge y de lo alternativo en lo nuevo en el pop. Y eso lo hace muy importante. El mejor, quizá de pronto no sea el mejor. Muchos dicen que el mejor disco de Nirvana es el primero, el Bleach, por su crudeza, por su naturaleza garajuda, por la forma como abordan el punk desde otra mirada. Pero este es un disco que brilla, este es un disco que trae unas influencias muy grandes de bandas que venían pedaleando durísimo la cultura de lo alternativo desde el oriente estadounidense, como los Pixies. Es un disco que tiene mucha influencia de ese rock del oriente de Estados Unidos, de Nueva York, de Massachusetts, de Sonic Youth. Y es un disco que conjuga muy bien todo eso con lo que había sucedido también con el hard rock, pero sin llegar a ser un disco de hard rock, ¿no? Ese yo pensaría que es Ten de Pearl Jam, que sí tiene como más elementos de hard rock que el Nevermind. Nevermind es un disco que, repito, brilla sonoramente. Es un disco muy bien producido, es producido por Butch Vig, el baterista de Garbage. Es un disco que trae grandes canciones de principio a fin, empezando por Smells Like Teen Spirit y mi favorita, que es In Bloom, que es una canción explosiva y contundente, con una de las mejores baterías que ha hecho el tío Dave Grohl. Entonces creo que sí, ella tiene la razón. Este es el disco, el mejor disco de la década de los 90, y ustedes también lo dicen en las conversaciones que tienen. La mayoría de la gente habla de Nevermind. En el segundo lugar está R.E.M. con Out of Time, que también es una selección bien importante. Yo es que nunca fui muy fan de R.E.M., sino hasta finales de la década de los 90, cuando lanzaron el Up. De resto, todo lo demás fue como más alternativo, como MTV comercial, ¿no? Pero sí, sin duda alguna, Nevermind de Nirvana puede estar ocupando ese primer lugar, no solamente porque estoy de acuerdo, sino por la cantidad de gente que lo vuelve y lo reseña y vuelve y dice que ese es el mejor disco de la década de los 90. César Moreno menciona el Black Album de Metallica. Yo le diría nuevamente lo que le dije a alguien más con respecto a Michael Jackson y Dangerous, y es que además de tener en cuenta si es el mejor disco de la década, sería bueno mirar si es el mejor disco del artista. Yo creo que el mejor disco de Metallica es Master of Puppets, de 1986, cuando todavía está vivo Cliff Burton. El And Justice for All tiene una falla enorme que puede que no haya sido vista como una falla en el momento y que lo haya destacado, y es la ausencia del bajo de Jason Newsted, ¿no? Que es esta historia de que lo sacaron de la grabación porque querían un disco con muchos agudos. Ese disco evidentemente tiene una falla, y es que no tiene el bajo. Y el Black Album es un disco perfecto, pero es un disco tan perfecto que yo creo que se olvida de sus raíces, y en eso pues llega a todos los lugares del mundo. El álbum negro llega a todas las audiencias, como en muchas ocasiones pasó con Nevermind de Nirvana, pero pierde la esencia del metal de alguna forma. Y es mi disco, de mis discos favoritos, ¿no? Mi disco favorito de Metallica es el Master of Puppets. ¿Para qué les voy a hablar pendejadas? Yo creo que ese es el mejor disco, pero sin duda está en el top 10 de los discos más importantes de la década de los 90, gracias a César Moreno por opinar. Sergio
GB también mencionó uno y creo que no se han mencionado muchas mujeres en este listado, pero hay discos muy importantes de mujeres en la década de los 90. Sin embargo, pues este es el primero y creo que sí, si uno fuera a discriminar por género, pues este sería el más importante que hizo una mujer en la década de los 90. Es el Jagged Little Pill de Alanis, aunque generalmente por innovación siempre se lo dan a Nevermind de Nirvana. Dice en el tweet, la innovación en el arte generalmente es muy apreciada años después por la crítica, pero Jagged Little Pill fue un disco muy importante, muy vendedor y muy alabado por la crítica en su momento en 1995. Y fue un disco que al día de hoy se mantiene tan vigente que artistas del pop como Olivia Rodrigo reconstruyen un poco ese espíritu rebelde y adolorido de una tusa femenina en nuevas producciones como Sour. Es un disco que nos confrontó a los machos, a los hombres, con unos reclamos potentes y a veces obscenos con respecto a nuestras masculinidades y a la manera como abordábamos la feminidad, con fragilidad y vulnerabilidad. Y también fue un disco que puso a Alanis en el mapa del feminismo de una manera muy especial y que ayudó a consolidar ese movimiento feminista de finales de la década de los 90 y a sentar las bases de lo que ha pasado mucho en el feminismo en la música en la década de los 2000, ¿no? Es este conjunto de mujeres que aparecen en los 90 y le dan ese espíritu rebelde a la música que termina en manos de figuras como Karen O de los Yeah Yeah Yeahs o de Brody Dahl de los Distillers, o incluso la misma Olivia Rodrigo, figuras como Sarah McLachlan, figuras como Fiona Apple, como Liz Phair, como Shirley Manson de Garbage. Creo que tienen mucho que ver con las canciones y los discos que aparecen y que pintan el feminismo de esa época, justo en ese año de 1995, y que son el primer disco de Garbage, el Tidal de Fiona Apple, que es un disco impresionante y que nadie menciona, pero que debería estar ahí dentro de los 5 primeros más importantes. Pero el Jagged Little Pill es el disco más importante que hizo una mujer en la música alternativa en la década de los 90 y me atrevería a pensar que sí puede ocupar esa posición como el mejor disco de la década de los 90. Jesús Rodríguez mencionó Bocanada de Gustavo Cerati. Es un buen disco, es un disco bien volado, es un disco que tiene aires de ambient con todas las de la ley, que está explorando cada vez más en las secuencias electrónicas, que hace a Gustavo un tipo cada vez más inquieto por lo que está pasando en los clubes, en las discotecas, y por cómo lo puede traducir en esta energía sexual cósmica e interesante, pero no es su disco más importante. Y vuelvo al tema de que si no es el disco más importante del artista, difícilmente puede ocupar un puesto de privilegio en esta lista de los mejores discos de los 90. Para mí el disco solista más importante de Gustavo sigue siendo su álbum debut, Amor Amarillo. Es un álbum impresionante, es un álbum que tiene todas estas inquietudes medio revueltas y todavía no sabemos qué va a suceder con su carrera, y esa honestidad le da ese espíritu tan orgánico, además de que al rendirle homenaje a Pescado Rabioso con Bajan también nos introduce a muchos de nosotros al nombre de Luis Alberto Spinetta y posteriormente a la obra de ese músico argentino. De manera que gracias por la opinión, pero yo sí creo que ese disco no alcanza a estar dentro de la lista del mejor disco de los 90. Puede estar en la lista, puede estar en los 20 primeros de pronto, pero no es el mejor. Grace de Jeff Buckley. Sí, ese sí que es un disco importante y oscuro, ¿no? Ese no es un disco que yo conozca muy bien, no es un disco que me interese mucho, más allá de Hallelujah, que pues es obviamente su obra más conocida a la hora de hablar de Jeff Buckley, este músico independiente, un símbolo de esa cultura alternativa que siempre fue muy forajida, que siempre estuvo muy por fuera de los confines de MTV, de la radio, que venía inspirada en esa poesía
muy bohemia de Leonard Cohen, pero es un disco que si bien es una obra maestra para grandes disc jockeys de radio como Zane Lowe, yo nunca le presté atención, lo compré hace por ahí 15 o 20 años, lo vine a escuchar en 2021, hace como 4 o 5 meses, y no encontré en ese disco ese espíritu para poderlo denominar el mejor disco de la década de los 90. Creo que en términos de indie hay discos más importantes que pueden estar dentro de esa lista. No se me ocurre en estos momentos uno con el que pueda competir, pero sin duda alguna Jeff Buckley, este músico perdido, ahogado en un lago en los Estados Unidos, es chévere que esté en este radar de los mejores discos de la década de los 90. El Ten de Pearl Jam, dice Ricardo Román, sí, por supuesto, ese disco es un disco muy importante, muy comercial. Creo que es el disco, a pesar de que Nirvana ostenta el título del disco más comercial de la década de los 90, o por lo menos de ese rock de Seattle, porque el más vendido fue el Jagged Little Pill de Alanis Morissette. Este es un disco que tiene ese espíritu comercial porque tiene a Eddie Vedder, ¿saben? Y al tener a Eddie Vedder es tener a la Costa Pacífica, que en ese momento era la reina del glam rock, del hard rock, que era el rey a su vez de los listados. Y al darle este espíritu como surfista medio hippie a esa banda que había sido Mother Love Bone, el Ten se vuelve un disco tan importante como el álbum negro y tan comercial como él también. No creo que sea el mejor disco de la década de los 90, ese se lo dejaría a Nevermind, pero sí puede estar ocupando las 3 primeras posiciones. Y yo creo que eso ya es todo, no voy a darles más lora con este tema, mucha gente opinó, muchísimas gracias por pasarse por el @ de MusicPimp y conversar en esta época tan temprana del año. Ha sido de veras un placer verlos interactuar en una época en que nadie interactúa. Vamos a ver cómo seguimos timoneando y piloteando este 2022 y qué se nos ocurre por el momento. Pues si no se han suscrito, háganlo por favor. Suscríbanse al canal de YouTube. Aquí voy a estar montando contenido, espero que con más frecuencia que el año pasado. Gracias por todos los comentarios, por todas las observaciones. Gracias por estar conectados al podcast. No olviden seguirme en Spotify, también por seguir las playlists. Y toda esa información la pueden encontrar en mi sitio web alejandromarin.com, una voz confiable en la música. Buena semana.